Bueno, pues seguimos, ¿no?, con el libro de Jueces, en mi caso, ¿no? El pasado mes de diciembre fue el mes más trágico en cuanto a la violencia machista en España, desde todo el 2022. Un asesinato de cada mujer cada 3 días. En febrero de 2019, en La Vanguardia, periódico La Vanguardia, se hacía eco de una noticia de esas que ponen los pelos de punta, ¿no? Dice que una chica de 22 años se va de su casa con su novio, que era natural de Jaén, 20 años mayor que ella, y meses después ella desaparece. Más tarde el hombre declara que ella se fue, pero las investigaciones policiales dan con su piso en Alcalá de Henares y allí encuentran 2 años más tarde a esa chica en un frigorífico descuartizada en el baño de la casa. Este 8 de enero apareció un cadáver de una mujer joven, sin cabeza, sin manos, flotando en una playa de Marbella. Y estos son 2 casos particulares y representativos de lo que puede llegar a hacer el ser humano. Y yo pregunto, ¿acaso este tipo de violencia es única en estos tiempos? ¿Están los llamados cristianos, que son los representantes del pueblo de Dios, exentos de este tipo de actos? ¿La Biblia nos relata algo similar? En tal caso, ¿cómo es posible llegar hasta ese punto? ¿Por qué? Muchas preguntas, ¿verdad? No se me ha ido la cabeza, estamos con el libro de Jueces. Hemos visto a 12 jueces desde los capítulos 3 al 16. Y el narrador del libro de Jueces pues ha querido dejar 2 largas historias para todo el final del capítulo, bueno, al final del libro de Jueces, ¿no? Y lo ha hecho para hablarnos acerca de la realidad espiritual de personas pertenecientes al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que no son jueces y hacen una serie de cosas y tienen consecuencias. Y vamos por el capítulo 19. El último día, vamos a hacer un poquillo de memoria, de esas 2 historias que el narrador de Jueces deja para el final. En el capítulo 18 hablaba de una historia de Micaías, no sé si lo recordáis, su madre, un levita que pasa por allí, y una historia que hablaba de que el hijo le roba a la madre, que luego se lo devuelve, que con ese dinero hacen ídolos, un levita pasa por allí, se queda con ella, al final el levita se va con la tribu que pasa por allí de Dan porque les paga un poquillo mejor. En fin, un levita que va persiguiendo esa misma idolatría que había empezado en esa casa de Micaías y que vemos que está más interesado en ser representante de una tribu antes que cumplir con su papel de levita, ¿no?, que era estar cerca del templo. Y esa historia es importante porque termina instaurando otro lugar de adoración diferente al que ya había en Silo, con ídolos, y como consecuencia toda una tribu de la tribu de Dan, de las tribus de Israel, se aparta de la verdadera adoración. O sea, el narrador de Jueces nos está diciendo, en una familia pasa algo y fijaos en lo que se desencadena después. Solo nos queda una historia que ver en el libro de Jueces que ocupa 3 capítulos. Hoy vamos a ver solo un capítulo, ¿no? Y qué curioso que también aquí el protagonista es un levita, ¿no? Y va a tener consecuencias fatales no para una tribu como la de Dan, sino para las 12 tribus, para todas las tribus de Israel. Con esta breve introducción, no sé si te puedes hacer una idea del texto que nos toca estudiar hoy. Me sorprendió un comentario de un erudito llamado F.B. Meyer, que decía que lo que se narra en este capítulo 19 es tan desagradable que recomendaba no leerlo.
A lo mejor ni siquiera tú conoces esta historia. Él dice, leyendo el primer versículo, solo el primero, podemos esperar la profunda depravación del mismo pueblo de Dios cuando estos se apartan de su gracia. Así que yo planteo en este momento, ahí está la puerta, o le decimos a Juan Pedro que venga aquí y nos hable de Filipenses, o yo no sé. Pero bueno, me ha llevado mucho tiempo preparar esta predicación y creo que vamos a aprender. Así que vamos a leer el capítulo 19 entero, son 30 versículos, vamos a ir rapidillo y luego los vamos a explicar. Dice que en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso. Le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, «Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis». Y se sentaron ellos 2 juntos, comieron, bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, «Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón». Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, «Conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día». Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, «He aquí ya declina el día para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa». Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día ya había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, «Ven ahora, y vayamos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche». Su señor le respondió, «No iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá». Y dijo a su criado, «Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá». Pasaron, pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en la casa para pasar la noche. He aquí un hombre viejo, que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, «¿A dónde vas? ¿Y de dónde vienes?» Y él respondió, «Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada». Y el hombre anciano dijo, «Paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pasen la noche en la plaza». Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, «Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos». Y salió a ellos el dueño de la casa, y les dijo, «No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal,
ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no lo quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Yo no sé qué te provoca leer esto. Yo me deja... Para entender este texto nos va a ayudar dos cosas. La primera, porque si no, no nos vamos a enterar de lo que nos dice. Conocer ciertos aspectos culturales, fundamental. La segunda, lo veremos también, comparar esta historia con alguna similar que se encuentra en otra parte de la Escritura, así que ya te dejo que vayas pensando. Vamos a explicar lo sucedido y luego daremos unas pinceladas generales de la enseñanza. ¿Cuál es el resumen? Pues el verso 1 creo que es el más importante, ¿no? Ya que da una explicación a estos actos tan malvados que acabamos de leer. Esta historia ocurre cuando no había rey en Israel. Jehová debería ser su rey, pero no lo reconocen como tal. Es importantísimo este primer versículo. Como vemos, aparece otro levita, ¿no? Igual que en los capítulos anteriores, igual que en el capítulo 18, lejos del templo. Que recordamos que esos levitas eran los encargados, pues, de ser santos, encargados de enseñar, de ofrecer sacrificios, de ofrecer ofrendas, de mediar entre Dios y el pueblo, de enseñar al pueblo. Ese levita tiene una concubina. ¿Qué es una concubina? Una concubina es una esposa que no tenía los mismos derechos que lo que era la esposa legítima. Era como una segunda, tercera o cuarta esposa, ¿no? En la práctica, ¿qué era? Una amante legal. Había excepciones, como fue en el caso de Agar, para Abraham, que la tuvo para tener un hijo, pero lo normal en aquellos tiempos era una concubina, otra mujer con la que acostarse. Así que no pasamos del primer versículo y tenemos tres cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Uno, una nación que no quiere reconocer a Jehová como su rey. Dos, un levita lejos de ejercer sus funciones en el templo. Y tres, un levita unido a una concubina. La poligamia estaba permitida, pero era algo no deseado por Dios, ¿no? Es como si te pones a cocinar con ingredientes que están malos. Por muy bien que sigas la receta, lo que te va a salir no va a ser algo bueno, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Y dice el versículo 2 que la concubina le fue infiel. Y hay un texto que es un texto masorético, que es una traducción de los judíos del siglo VII al X, que lo traduce de una forma mucho más clara. Y es que esa concubina se prostituyó contra él.
Esa concubina, después de prostituirse, decide volver a su casa. Ahora veremos por qué. Pasan 4 meses, el levita vuelve a por ella con la intención de hablarle amorosamente, algo que vemos en versículo 3. Y lo que parece indicar pues que la está echando de menos y la quiere recuperar. Este hombre llega a su casa y lo recibe su suegro. Y bueno, a partir de ahí encontramos 3 versículos que describen una hospitalidad desmedida por parte de su suegro, que lo retiene hasta 5 días para que se quede allí con él. Bueno, ¿qué tenemos que saber de la hospitalidad? En la antigua cultura del Oriente, pues era algo que se exigía, ¿no?, el mostrar hospitalidad hacia los demás. Se practicaba con mucha normalidad. A lo mejor hoy día no, porque nos desplazamos y nos vamos a un hotel o yo qué sé, o planificamos y nos vamos a casa de un hermano. Pero aquí vemos mucha insistencia por parte de su suegro en que se quede allí. ¿Por qué esa hospitalidad tan exagerada? Muy probablemente porque el padre de la concubina esperaba que su marido aplicara las leyes que se había que aplicar. ¿Qué ley se había que aplicar? Levítico 20:10 dice que la adúltera debía ser castigada y apedreada. Dice Tim Keller, los castigos tanto por el adulterio como por el abandono de un amo eran severos, muerte y desgracia para la familia. Parece que el padre se está asegurando de que el levita no presentará cargos y se siente profundamente aliviado de que solo haya venido a llevarse a su hija a casa otra vez, ¿no? Así que este padre, el suegro del levita, no le matan a su hija, se la quitan de su manutención otra vez y además no tiene que pasar por el mal trago de la infamia familiar de las consecuencias del adulterio, ¿no? En aquellos tiempos lo que más se apreciaba era la honra, ¿no? La deshonra era muy mal vista, ¿no? Tan contento está este hombre que exagera la hospitalidad para asegurarse que su yerno no cambie de opinión. Y tanto insistió este hombre en retener al levita en su casa que entre el levita y el suegro tienen que tomar una decisión muy desafortunada e importuna. ¿Cuál? Los versos 8 al 10 nos dicen que el 5.º día el levita sale de Belén como a mediodía en dirección hacia el norte, hacia su casa, y quizá era un poco tarde, el mediodía, para hacer ese viaje en una sola jornada. Cuando llevan 10 kilómetros recorridos, pasan al lado de Jerusalén, que en aquellos tiempos se llamaba Jebús. Se llama Jebús porque había sido tomada por los jebuseos. Y su criado dice, vamos a parar aquí está bien. Y dice el levita que no, solo vamos a parar en una ciudad que sea de Israel, aquí no vamos a parar. Bueno, pues continúa, se hace de noche y ahora ya se tienen que parar donde sea. 5 kilómetros más adelante se apartan del camino y entran a la ciudad de Gabaa. Aquí sí le convence al levita porque era de la tribu de Benjamín. Allí llegan a la plaza del pueblo, era una costumbre llegar a la plaza del pueblo, pues cualquiera te acogía a su casa y mostraba esa hospitalidad. Pero dice el versículo 15, no hubo quien los acogiese en casa. Hasta que aparece un viejo, que encima no era de allí, que viene de trabajar, y él le ofrece la casa. Muy bien. Esta hospitalidad de este viejo, digamos que la hospitalidad de los habitantes de Gabaa contrasta con la de su suegro, ¿no? Son totalmente diferentes, hay un anticipo de lo que va a ocurrir. Y sorprende las palabras de este anciano, porque en palabras coloquiales le está diciendo, no importa lo que hagan, no pasen la noche en esta plaza. Imaginamos al levita, a su criado, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Si esto no es el desierto donde nos puedan atracar, ¿no? Esto no es una ciudad cananea, estamos en tierra de Dios. ¿Qué hay de peligroso en estas plazas? Esto es Israel. Los versos 17 al 21 narran cómo ese anciano los espera en su casa
Y dice que cuando mejor lo están pasando, llega el versículo 22 y le pega un giro a la historia. Aparecen hombres perversos, golpeando la puerta con la intención de conocer, dice Reina Valera, a los extranjeros que están dentro. Dos detalles culturales más que tenemos que saber. Primero, Reina Valera traduce hombres perversos, pero en realidad está diciendo hijos de Belial. ¿Os suena de algo? Segunda de Corintios 6:15, si lo queréis buscar luego, es el término que usa Pablo, ¿no? Para hablar de hijos del diablo. Hijos del diablo en una tribu de Benjamín. Segundo detalle cultural, la palabra conocer no se refiere a conocer a no sé quién. Seguramente ya lo sabéis, ¿no? Está usando un lenguaje para describir que quieren acto sexual, ¿vale? Los versículos del 22 al 25 nos dejan muy descolocados, porque nos plantean muchas preguntas. Vamos a intentar responderlas. Te planteo 5 preguntas. Primera, el viejo hospedador prefiere ofrecer a su hija virgen antes que quebrantar la hospitalidad que le acaba de dar al levita. ¿Te sorprende? Segunda cosa, este hombre emplea el lenguaje para que las humillen. Tercera cosa, se permite el lujo, este anciano, de hablar por la mujer del levita. Dice en el versículo 24, hablando en plural, que va a ofrecerlas a las dos, a su hija virgen y a la mujer del levita. Y parece que ahí no ha consultado con su marido. Otra incongruencia más. Si lo que quiere son relaciones homosexuales, estos hombres que golpean a la puerta, ¿nos hemos olvidado que llevan un criado? Porque prefieren ofrecer a la hija antes que al criado, que es lo que realmente quieren. Quinta incongruencia. El narrador describe una sorprendente decisión por parte del levita. Dice el versículo 25, este levita cogió a su concubina y la sacó fuera de la puerta de la casa para que abusaran de ella. El levita la sacó. Esto hicieron estos hombres perversos toda la noche con esta mujer. Al amanecer, esa mujer regresa a la casa del hospedador como puede, y el narrador nos da a entender que muere allí con las manos tendidas en el umbral de la puerta, como si estuviera pidiendo ayuda para volver a entrar. Los 3 versos siguientes vuelven a hablarnos de la crudeza y frialdad del levita, pues después de dormir, ha dormido ese hombre, se dispone a seguir su camino, la ve tendida en el suelo en la puerta y le dice: levántate, vámonos. Al darse cuenta de que está muerta, la carga en el asno y al llegar a su casa la trocea en 12 partes, se entretiene en llevarla por todo el territorio de Israel, con la intención de dar a conocer tal acto tan malvado ocurrido en aquella casa en Gabá. Es entonces cuando el narrador nos deja algo de su opinión, que como vemos que es un narrador muy impersonal, pero aquí nos deja un detalle ya de su propia opinión. En el versículo 30 nos dice: jamás se ha visto ni hecho tal cosa en Israel desde que salió de Egipto. En palabras más modernas, no se puede caer más bajo. Ya hemos explicado todo lo que ha ocurrido aquí. Todavía nos quedan algunos detallitos más que lo veremos en lo que nos va a ir enseñando este texto. Los resultados de no reconocer a Jehová como su rey. Como vemos, el verso 1 y el verso 30 están muy conectados entre sí. Estas historias reales del pasado nos hacen sentir vergüenza e indignación
especialmente al pueblo de Dios, ¿no? Porque están registradas también con propósito para nosotros hoy. Y si unimos el versículo 1 con el 30, podemos descubrir el propósito. Y lo juntamos con Jueces, capítulo 2, versículo 10, que nos decía que después de la muerte de Josué se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y vamos a ver qué le pasa a su pueblo cuando dejan de reconocer a Jehová como su rey. ¿Somos acaso nosotros mejores? ¿Hay algún personaje en esta historia que haga algo bueno? A priori la concubina es la que se nos presenta como la víctima, pero recordemos que no se nos olvide que es la que se ha prostituido engañando a su marido. Aunque aparece como víctima, recordemos que ya viene de hacer algo malo. Vamos a ver el resto de los personajes. El levita vemos que la entrega, cosa que nos deja descolocados. Su suegro, vemos una insensatez tremenda reteniéndolo tanto tiempo allí, dejándolo que se vayan a esas horas por la tarde. El viejo hospedador es un cobarde que entrega también a su propia hija. Los hombres de Gabaa se les describe como hombres perversos, benjamitas, hijos de Belial. Ya sabemos lo que nos dice Pablo, ¿no? No hay justo, no hay ni uno, ni un solo justo, ¿no? Y en esta historia tampoco. Todos se han corrompido. Ya te llames cristiano o no, desde Génesis 3, desde que el pecado entra en el mundo, se refleja en todas las personas de diferentes formas, ¿no? Quizás no lleguemos a descuartizar un cuerpo, menos mal, pero nadie se libra de albergar pensamientos de odio de distintos grados de intensidad. Todo aquel que descuartiza un cuerpo ya ha pasado por diferentes grados de pensamientos de odio en su corazón. Y ese es el argumento que usa Jesús para desenmascarar a aquellos que se creían buenos, ¿no? A veces estamos llenos de buenas intenciones y pensamos que eso es suficiente. Pero cuando llega una situación difícil, afloran los verdaderos pensamientos que hay dentro de nuestro corazón y se convierten en actos, ¿no? Este levita, al buscar a concubina, nos decía el versículo 3 que quiso hablarle amorosamente. Era su intención. Quizás hasta lo hizo para recuperarla. Pero cuando llega la hora de la prueba vemos lo que realmente hizo. Sacarla fuera y ofrecerla a esos perversos desconocidos. Como la primera aplicación ya la tenemos aquí, creo que debemos de examinar nuestros corazones porque quizá puede haber diferentes raíces de maldad que pueden crecer y que pueden terminar cometiendo atrocidades de diferentes niveles, ¿no? Quizás no lleguemos aquí, pero podemos cometer otra serie de atrocidades, ¿no? Sabemos que con la lengua cometemos muchas atrocidades también. Debemos desnudar nuestro corazón delante de Dios para saber si Él es el verdadero Rey de nuestra vida. Es algo que debemos también de pensar. Señor, ¿tú eres de verdad el Rey? Porque si no eres el Rey, aquí me estás diciendo algo, ¿no? ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano? Otra aplicación más. Creo que no debemos conformarnos ni confiarnos de las buenas intenciones que tengamos, ¿no? Sino más bien también pensar en las palabras de Pablo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y como vemos, este texto nos habla mucho acerca de la mujer, ¿no? ¿Cuál era su papel en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no ofrece al criado del levita para calmar la petición de estos hombres perversos, lo que hemos dicho antes? ¿Por qué ese hombre viejo se permite el lujo de ofrecer a su hija y a la mujer del que acaba de conocer?
¿Por qué? Porque los de Efraín, al igual que el levita y el padre de la concubina, ven a las mujeres como propiedad, menos valiosas, más prescindibles que un hombre. Y así es como veían las mujeres en todas las culturas de alrededor. Podemos observarlo en la conversación del levita con el padre en la casa. Ella no toma ninguna decisión ni participa en la conversación. Solo se narra una conversación entre los varones. Dentro de la casa, también en Gabaa, con ese anciano hospedador, tampoco participa. Es más, eso no la ofrece su marido, sino el viejo hospedador, como si fuera algo normal. La mujer no tiene ni voz ni decisión en ningún momento de esta historia. Y los tres hombres de esta historia la tratan como si fuera un objeto. Creo que hay intenciones deliberadas por parte del narrador de Jueces con el anonimato que se le da a esta serie de historias y de personajes, porque pretende sugerir que tanto hombres como mujeres simbolizan a todas las de su clase en Israel. Así es como los levitas vivían, así es como cualquier padre de esa cultura pensaba, y así es como cualquier mujer era tratada. Y eso contrasta mucho, ¿no?, con el fundamento de la creación de Dios. Ambos, hombre y mujer, son creados a su imagen, ambos son igualmente valiosos para Él, ¿no? Y para contraste, solo tenemos que observar al Señor Jesús. Cómo trataba a las mujeres. Esto nos daría para muchísimas predicaciones, ¿no? Jesús sacó tiempo para las mujeres, las trató con cuidado y con respeto, ¿no? Jesús dignifica y devuelve a la mujer su lugar al lado del hombre, que es igual en imagen, en calidad, dándole ese trato digno, respetuoso, natural y sin discriminación que realmente merece, rompiendo todos los esquemas de aquella sociedad en aquella época. Y cabe destacar también las veces que le da el privilegio de ser las primeras en ver, en escuchar y en contar ciertos acontecimientos bíblicos en una sociedad donde nadie daba validez al testimonio de una mujer. Es más, hasta Lucas a menudo compara a mujeres con hombres y siempre hay un contraste, y adivinad quién sale siempre mejor parado: las mujeres, ¿no? Es algo que hace Lucas a nivel general, ¿no?, cuando nos habla de ciertas historias bíblicas donde hay mujeres. Pero desgraciadamente hoy en nuestros días, en las culturas vecinas, incluso en las nuestras, la mujer no es tratada como Jesús nos está dando ese ejemplo, ¿no? Y salvando las distancias en el tiempo, sí podemos preguntarnos si hay formas en las que nosotros escuchamos a nuestra cultura sobre cómo debemos ver, ya sea tratar o mirar a las mujeres, ¿no? O de qué manera estamos en peligro de tratar a las mujeres como si fuera una propiedad o un objeto. Eso es lo que esta cultura parece que quiere inculcar, y nuestra sociedad desde hace unos pocos años en adelante se quiere tratar de dar la vuelta, ¿no? Y te decía al principio que para entender bien esta historia es bueno recordar, si te recuerda otro relato bíblico. ¿Lo has pensado? Génesis 19, seguramente. Es como si el autor del libro quisiera que echáramos una mirada a Génesis 19. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian estas historias? Allí también unos hombres de Sodoma trataron de violar a esos visitantes. En este caso, esos visitantes eran ángeles que estaban en la casa de Lot. El dueño de la casa también le ofrece unas mujeres a cambio. Las únicas diferencias son que en Sodoma todo hombre era parte de la multitud. Y en nuestro pasaje de Gabaa se refiere a algunos de los hombres perversos de Gabaa. Otra diferencia es que en Sodoma los visitantes eran ángeles, quienes simplemente dejaron ciegos a esos hombres, y
alargaron la mano, Génesis 19:10, para meter a Lot en su casa y cerrar la puerta. Y aquí vemos que en Gabaa el levita con su mano no la alarga para meter a la mujer, sino lo contrario, para ofrecerla y echarla a la calle. De Sodoma, lo que sabemos es que aquella ciudad fue destruida por Dios para dar un pago, una retribución a su acto, menos a la familia de Lot, que sabemos que la sacó de allí porque tuvo misericordia. Sodoma es el gran ejemplo de la rebelión contra Dios, que de manera justa acarrea sobre sí mismo el juicio de Dios. Y el paralelismo entre la ciudad pagana de Gabaa, la ciudad pagana de Sodoma y la ciudad israelita de Gabaa nos transmite un mensaje también obvio. Aquí está el pueblo de Dios, a quien se le había dado todos los pactos de Abraham, de la ley, los profetas, de Moisés, el tabernáculo, el éxodo, los jueces, etc. Y sin embargo, a pesar de todo, no son mejores que las naciones cananeas y paganas que no habían recibido ninguna de esas bendiciones. El pueblo de Dios mostró no ser mejor. Se habían vuelto como Sodoma. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo el pueblo de Dios ha llegado hasta tal punto? Quizás por dos cosas, ¿no? La primera nos habla acerca del silencio de Dios. No sé si ha observado que Dios no aparece todavía en acción ni hace nada, ¿no? ¿Por qué no actúa aquí si actuó en Sodoma? Si aplicamos una regla de 3, nos deja también muy descolocados, ¿no? Nos llama la atención de que Dios esté en silencio, ¿verdad? ¿Se estará equivocando Dios al no actuar? Evidentemente no, ¿verdad? Es un tema muy amplio, por eso quiero dar solo una breve respuesta. A veces Dios permite que toquemos fondo para que veamos la realidad de nuestra naturaleza egoísta, pecaminosa, a veces hasta perversa, porque sabe que es la única manera eficaz de abrir los ojos de nuestra conciencia. Cuanto más se endurezca la conciencia, más duros tienen que ser los golpes para despertarla. El silencio de Dios tenía el propósito de hacerles ver hasta dónde podían ser capaces de llegar a hacer esos actos tan malvados para que de alguna manera despertaran, recapacitaran y reaccionaran. Eso por parte de Dios, ¿no? Y del levita, que es el protagonista un poco de toda esta historia. Gran parte de la raíz del problema hemos visto también que está en la conciencia de este levita. Un levita que debía de ser el más apartado, santo, el que diera ejemplo, etcétera, y lo vemos actuar así de esta manera. Es capaz de dormir este hombre sabiendo lo que le están haciendo a su concubina. Es tan insensible que la ve muerta o aparentemente muerta en el umbral de su casa y le dice: venga, levántate que nos vamos. Sorprende, ¿verdad? Ese levita muestra con sus actos dos características que veremos más tarde que se repiten comúnmente entre los fariseos. Una, el legalismo. No quería pasar la noche en una ciudad forastera. No, en Jebús no, que está tomada por los jebuseos. Allí en Gabaa sí. Segunda característica, la hipocresía. Hemos hablado que iba a hablarle amorosamente a la mujer, pero a la hora de la verdad, ¿qué está haciendo? No tiene reparos de ofrecerla a unos extraños, sin defenderla. A este levita le sobra amor por sí mismo. Y aunque ese hombre llevaba un traje, y todo el mundo diría: mira, el levita, porque llevaba el traje,
con su corazón, ¿qué estaba diciendo? Vemos que su corazón es frío y su conciencia simplemente religiosa. Si fuera coherente se habría quitado ese vestido, ¿no? Pero sigue llevando el vestido para identificarse como levita y su conciencia, como vemos, es simplemente religiosa. Todo esto nos habla de una conciencia que no siente remordimiento ni dolor por su pecado. ¿Cómo es posible? También podríamos hablar mucho aquí, pero la mente y la conciencia es tan sensible que nos está amonestando cada vez que hacemos algo que desagrada al Señor. Pero a veces hay un proceso que va a hacer que esa conciencia se vuelva dura. A veces nos cansamos de obedecer al Señor, a nuestra conciencia, y llega un momento en que puede ser que argumentemos contra ella, a favor de nosotros, ¿no? Y eso, cuando se repite una y otra vez, llega un momento en que la conciencia no es que deje de hablar, es que nosotros no la queremos escuchar. ¿Qué puede contribuir a esa situación? Te voy a poner 3 simples ejemplos que creo que engloban gran parte de todas las situaciones que pueden darse, ¿no? Un pecado que has convertido en un hábito. No tener comunión diaria con el Señor. Determinar en tu corazón no perdonar a una persona. Todas esas cosas contribuyen a endurecer la conciencia. Creo que hay 2 advertencias a modo de aplicación aquí, ¿no? Tener una conciencia religiosa no es suficiente para amar de verdad a los semejantes, ¿no? Y la segunda, que cualquier cristiano tiene esa misma tendencia de pasar de una relación a una religión. Es una advertencia para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque podemos caer en actitudes religiosas, también nosotros aquí, si venimos, por ejemplo, en modo rutina. Entramos por esa puerta, nos sentamos, bueno, es domingo, otro día más. Y dejamos de venir a adorar con la intención de aprender, de enriquecernos, de estar cerca del Señor, ¿no? A lo mejor más de una vez lo hemos hecho así, ¿no? Y podemos, como digo, reflejar esta misma conciencia religiosa, ¿no? Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos y despierte nuestras conciencias. Y de alguna manera yo veo aquí también el antievangelio y el evangelio. Uno esperaría ese acto cortés de poner la vida por aquella persona que ama, ¿no? Ese levita fue a hablarle amorosamente a su concubina. Pero ni el levita ni el viejo se han ofrecido como sacrificio para que ella viviera. Todo lo contrario. La acción de coger a su mujer y empujarla desde la casa hacia la calle es justo lo opuesto a lo que vemos que hace Cristo por su iglesia. Si ese levita no la salva, ¿quién es el único que puede hacerlo? Necesitamos un Salvador. Esta mujer despreciada y sin valor es la que, por la fuerza, sin su voluntad, acaba siendo ofrecida como un sacrificio para que los varones de dentro de la casa no mueran. Su voz, imaginamos, no fue escuchada, y sus brazos extendidos, como nos dice que están en el umbral de la puerta pidiendo ayuda, tampoco fueron atendidos. No sé si te recuerdan esto también a alguien. Su voz no fue escuchada, sus gritos no fueron atendidos. Hace más de 2000 años sabemos que alguien también fue contado como vil, como despreciado, y terminó igualmente alzando la voz sin ser oído, con los brazos extendidos sin ser atendido, pero ofreciéndose como sacrificio por todos los que habitan en su casa. Aún a sabiendas de que su esposa, su pueblo, su iglesia, se había prostituido contra él, cosa
que continuamente los profetas describen qué es lo que ha hecho el pueblo de Israel contra su Dios. Cuando perseguían a otros dioses, decía: te has prostituido contra mí, yendo tras otros dioses. No sé si ven los paralelismos, pero la diferencia entre ambas escenas es que aunque el grito de Jesús no fue escuchado, Él no fue merecedor de tal muerte. ¿Por qué? Porque Él sí vivió una vida perfecta. Y ese silencio del cielo era la culminación del plan de Dios para salvar a una humanidad perdida. Allí en la cruz, allí sí, fueron puestos todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Cristo pagó por ello. Y en esta triste historia, todos estos personajes nos dejan ver las consecuencias de un corazón alejado y no bien alimentado con Dios. Vemos muestras de inmoralidad sexual, hombres perversos. Vemos muestras de inhumanidad por parte de ese levita, o vemos muestras de pérdida de moral, por ejemplo la concubina y los demás, ¿no?, prostituyéndose contra su esposo, que no dejan de ser consecuencias de no reconocer a Dios como el verdadero Rey, que era lo que nos decía el versículo 1, porque así empezaba el texto. No olvidemos que esto comienza así y termina así, pero el comienzo nos dice realmente el porqué. Cuando Dios no es el Rey, perdemos el control de nuestra vida. La conciencia se endurece, perdemos sensibilidad por el amor al prójimo y por el pecado, haciéndonos caer a veces en la religión en lugar de una verdadera relación. No necesitamos ser mejores. El hombre no puede ser mejor de lo que es. El hombre no puede ser mejor de lo que es. Necesitamos ser nuevos, cambiados, transformados. Este corazón necesita ser, renovado. Y esa transformación es un milagro que tampoco podemos hacer nosotros. Solo lo puede hacer Dios cuando reconocemos nuestra maldad, cuando nos arrepentimos de verdad de ella, cuando confesamos en fe que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el reto para ti si aún no lo conoces. Si lo conoces, tenemos el reto de renovar nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro corazón, volviéndonos de nuevo a Él. Amén, y que así sea.